noches, bienvenidos un miércoles más a Deporte en Femenino, el único programa de toda la televisión asturiana en el que las protagonistas somos nosotros. Hoy queremos dar la enhorabuena al Fútbol Club Barcelona por su segunda victoria en la UEFA. Y ahora nos vamos a ir unos instantes a publicidad antes de dar paso a la entrevistada de esta noche. No se muevan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos de vuelta con María Suárez, actual presidenta del Real Oviedo Femenino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. María, como periodista ligada a la actualidad del Real Oviedo y fundadora de la sección femenina de Luz de Llanera, ¿cómo te sientes al liderar este nuevo proyecto del Real Oviedo Femenino? Bueno, yo creo que es una oportunidad de oro, ¿no? Para mí, que siempre he estado vinculada al femenino, pero para cualquiera que siga de cerca este deporte y sea un poco consciente de lo que se puede lograr en favor del fútbol femenino, uniendo dos realidades tan potentes como es todo el trabajo que ha hecho el Oviedo Moderno durante estos últimos 40 años y la marca Real Oviedo que con el Grupo Pachuca detrás pues todavía reafirma mucho más esa apuesta por el femenino, el mejorar toda la estructura y todas las herramientas que se pueden poner al servicio del fútbol femenino en la ciudad siempre es algo bueno y pues bueno, que se me haya dado la confianza a mí de poder encabezar este proyecto y asesorar un poco en la toma de decisiones es sin duda un halago y una responsabilidad que asumo pues eso, como periodista, como exfutbolista, como oviedista y como persona pues con el mayor de los compromisos. ¿Cuáles son tus objetivos para hacer crecer el fútbol femenino en el club y en la capital del Principado? Bueno, se trata un poco, aunque parezca un ABC, de reforzar lo básico para que luego los resultados vayan viniendo con tiempo. Es una transición que se hace en muy poco tiempo y se trata un poco pues, de mejorar aspectos básicos como los horarios de entrenamiento, las herramientas de trabajo de análisis y de desarrollo a disposición de las jugadoras y que se dé este paso también un poco en base a la visibilidad que da por fin sentirse parte de una estructura y tener pues, todas esas herramientas que el fútbol femenino debería tener de base, pero que todo el mundo que está ligado a este deporte sabe que en el caso de la sección femenina hay que ir trabajando y peleando a lo largo de los años para tener acceso y que el pertenecer a una estructura como la del Real Oviedo te da, ¿no? Pues es mejorar un poco el día a día, ¿no? Pulsar de cerca qué necesidades tienen las futbolistas, cuáles son las más prioritarias a cubrir y darles un poco esas herramientas básicas en base a las que mejorar su trabajo porque no dejan de ser profesionales y la consideración no siempre es esa. María, ¿cuáles son tus expectativas y metas para el equipo de cara a este nuevo capítulo? En lo puramente deportivo, la base del proyecto, el objetivo primero y último es hacer el equipo más competitivo posible, asentar esas bases y a partir de ahí, pues que como pasan los proyectos que tienen otros objetivos mayores y también en los que no los tienen, va a ser la dinámica de fútbol, la competición, también cómo se refuercen los rivales, lo que te va a poner pues, en una lucha o en otra, ¿no? Pero que de base conformar un equipo con el que tanto la entrenadora como la dirección deportiva estén conformes, que las jugadoras se impregnen y se sientan parte del proyecto y a partir de ahí, pues eso, que sea algo reconocible a la par que competitivo y ver dónde nos deja en la competición, ¿no? Si podemos hablar de algo interesante a final de temporada, pues seguramente estemos aquí otra vez celebrando y todo lo que venga a partir de la competición va a ser un éxito solo por el hecho de que realmente se dé un salto cualitativo en el trabajo de las futbolistas. A partir de ahí ya veremos lo que nos depara la tabla. ¿Cómo crees que tu experiencia en el fútbol y tu conocimiento del club te ayudarán en tu nuevo rol como coordinadora del proyecto Real Oviedo Femenino? Bueno, tanto mi experiencia, que no es algo que tenga que ser trascendental, como el hecho de que el estar vinculada al fútbol me hace estar siempre en contacto con personas que sí tienen ese bagaje, esa experiencia y ese recorrido, es un poco el mix, ¿no? Desde los 16, 17 años estoy vinculada a un vestuario femenino, he sido también entrenadora, pues es un poco la historia de muchas mujeres y muchas niñas y jóvenes de hoy en día que siguen volcando su tiempo casi desinteresadamente en ese fútbol femenino y con el paso del tiempo, con lo rápido que nos pasa ahora a todos, pues ya son 15 años, casi la mitad de mi vida, por no decir más, vinculada a todo esto. Eso te da un bagaje personal y también te da la oportunidad durante todos esos años de conocer un poco el funcionamiento interno, los errores, los aciertos y las capacidades de todas esas personas que han estado luchando por el fútbol femenino. Soy la cara visible en este caso, pero creo que en mi experiencia se incluye tanto la mía como sobre todo las experiencias de toda la gente que el fútbol me ha dado a conocer en general y el fútbol femenino en particular. De todo se aprende. ¿Qué crees a nivel personal que le puedes aportar a todas estas jóvenes del Real Oviedo Femenino? Pues mucha escucha. Yo, como periodista, creo que me he pasado más tiempo, aunque parezca contradictorio, escuchando que preguntando. Y sí que es verdad que hay veces que tanto cuando las cosas van bien como sobre todo cuando las cosas van mal,
si algo puede ayudarte a mejorar las cosas es la escucha, ¿no? Sobre todo cuando es activa y no pasiva. Entonces, en ese caso sí que creo que es importante estar cerca del día a día, que tengan tanto ellas como el resto de estamentos del club una persona en la que referenciar y a la que hacer llegar cualquier tipo de duda, problema, mejora o necesidad y un poco transmitir y gestionar todo lo que implica este proyecto, porque no deja de ser un club femenino con una larguísima e importante trayectoria detrás, que es lo que lo hace diferencial. Cuando no había tantos clubes ni en la ciudad ni en el país que realmente pelearan por el fútbol femenino, el Oviedo Moderno era una referencia. Se trata de que no se pierda esa identidad, no se pierda esa referencia y sumarle pues, el sentimiento de un montón de jugadoras que lo han peleado en estos últimos años y sobre todo de jugadoras que lo van a pelear en los próximos años y que ya son oviedistas desde la cuna, ¿no? Que antes había que jugar en otros equipos y volcarse un poco en lo que es la historia y el sentimiento del Oviedo Moderno, pero ahora van a poder heredar ese sentimiento y a la vez jugar en el club de su ciudad, en el club del que son, como lo hacen los niños cuando salen a la calle a patear el balón y sueñan con ser Borja Bastón, Borja Sánchez y jugadores que han pasado por aquí como Michu, Cervero, etcétera, pues que ahora tengan esa misma referencia y puedan soñar con hacerlo en el club del que son, no desde un convenio que ha sido el primer paso y ha sido el germen de esto, sino desde la propia estructura del club. Como coordinadora del proyecto del Real Oviedo Femenino, ¿cuáles son tus principales planes y estrategias para fomentar el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino aquí en el Principado? Bueno, el primer paso es este, que es el que la coyuntura nos ha permitido dar hasta ahora, que es la integración de los equipos de competición íntegramente femenina, que son el primer equipo, el filial y los regionales, pero la idea es que sea solo un primer paso y que a partir de aquí, cada vez que se dé una tesitura, una circunstancia en la que las niñas tengan que plantearse jugar o elegir un club en el que estar, pues en el día de mañana ese sea el Real Oviedo, ¿no? Son muchos cambios en muy poco tiempo, como te comentaba antes, y la idea es que este primer paso sea seguido, bueno, pues en función de cómo deriven las circunstancias y de cómo vaya creciendo el club en otros tantos, que amplíen pues ese nicho en el que trabajar no solo con estos 3-4 equipos, sino con los que se puedan ir integrando en el futuro o trabajando también de cerca con los clubes que sean referente de cantera alrededor de la ciudad. ¿Tienes en mente algún programa o iniciativa específica para impulsar la participación y el apoyo ya a nivel local? No hay iniciativas concretas porque ahora mismo estamos trabajando un poco pues, contrarreloj por hacer una planificación deportiva y un cambio estructural que, pues, bueno, en una circunstancia normal, en una temporada normal y en un club que ya esté asentado, se empieza a trabajar prácticamente cuando se acaba la planificación anterior, ¿no? Entonces vamos un poco de lo más urgente a lo más importante, pero sí que hay pilares, líneas rojas y líneas básicas de actuación. Al final, para que todo este sentimiento que se vuelca y todo este interés que ha despertado en la gente el Real Oviedo femenino se materialice, tiene que ser una realidad que también puedan palpar todos los aficionados, todas las niñas, sus familias, también los niños. No es una cuestión solo del femenino, sino que tiene que abrirse de cara a que todos los aficionados se sientan parte, ¿no? Entonces, la participación social, la apertura, la cercanía, va a ser todo una condición sine qua non para que este proyecto pues, al final sea de nosotras para nosotras, pero también para todos los aficionados del Real Oviedo. Se trata de que no solo ese paso en la estructura se dé de manera formal, sino que también de manera social y personal, pues este equipo, sus luchas, sus semanas buenas, sus semanas malas, sean también las de una afición que necesitamos, queremos y entendemos que es parte de este proyecto. Alguien quien ha mostrado también mucho interés en el Oviedo femenino es el Grupo Pachuca. ¿Cómo crees que esta nueva etapa, bajo su gestión, beneficiará al Real Oviedo femenino y al fútbol femenino en general? Pues hablábamos antes de proyectos, de ideas, de intenciones. Yo creo que en cuanto a experiencia no hay mejor bagaje a nivel externo que el que te va a aportar el Grupo Pachuca. La apuesta era firme desde el verano, simplemente se han ido dando los pasos en función de cómo lo marcaban los tiempos y la circunstancia del Oviedo femenino. Y al final se ha demostrado con el tiempo, y eso siempre es una grata noticia para todos y para todas, que no era la palabrería al llegar una intención, era un hecho manifiesto que el Grupo Pachuca iba a apostar por el fútbol femenino y quieras que no, pues el tener una institución como es las Tuzas en México, las instalaciones que hay, la inversión y el compromiso que tienen detrás, es una garantía para saber que no es solo un primer paso, que es la idea de cara a sentar el proyecto y de que no estemos hablando aquí de algo que ahora es noticia, sino que en el resto de las temporadas que están por venir, quien esté al frente sea una realidad y estemos hablando de esto como el germen de un proyecto mucho más grande. Esa experiencia de la que hablábamos la pone el Grupo Pachuca y luego está la identidad que la han grabado a fuego pues, muchas mujeres a lo largo de estos años, tanto en el césped como en la gestión, que hay ejemplos en el Oviedo Moderno que son muy destacables y que yo creo que las dos partes unidas
bajo el paraguas que es el Real Oviedo, que es lo que realmente mueve y une a esta ciudad, pueden ser un binomio que sea sinónimo de éxito. No sé si de triunfos en lo deportivo en lo inmediato, pero sí de garantía de que este proyecto pues, se va a sentar y crecer en cuanto se le eche se riegue un poco de agua. Ahora que me mencionabas el Oviedo Moderno, bueno, también del Oviedo Moderno tuvo una futbolista que luego fue segunda entrenadora de la selección española, que puede ser Toña Is, obetense, bueno, que la hemos tenido también por aquí, bueno, mencionarlo. Sí, que estuvo también en las Tuzas como entrenadora. Es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que parece que no, porque ahora ya hay programas como el que tú diriges que ponen ese foco pero bueno, mi primera entrenadora, que fue jugadora de Ana Lacalle, fundadora del antiguo Tradell y germen del Oviedo Moderno, jugó con Toña Is también. Tú hablas con ellas y son épocas en las que no estaba puesto ese foco. Y sin embargo, si uno ahora mira hacia atrás, ve que hay un montón de referentes como Toña Is, Montse Tomé, las nombrabas antes. Incluso otros nombres que igual no se pudieron seguir dedicando al fútbol de manera profesional, pero que sí que fueron referentes en su época, como Merce, que es una jugadora de la que todo el mundo te habla, que era internacional con la selección, como lo fue Toña y que también compartieron vestuario. Hay un montón de referentes en todo este tiempo que al final eso tiene que nutrir y tiene que revertir en este paso que ha dado el Oviedo, ¿no? No se trata de que eso quede en un segundo plano, sino de que este proyecto sea la continuidad bajo el paraguas del Real Oviedo, que es lo que tendría que haber sido siempre, de todo ese trabajo que esas mujeres iniciaron por su cuenta cuando no era tan fácil. Así que nuestro reconocimiento, mi reconocimiento personal, por supuesto, para todas ellas, porque son también la hoja de ruta, el espejo en el que mirarse de cara a que este proyecto se asiente sobre los pilares correctos. Volviendo al Grupo Pachuca, además de fortalecer el equipo, ¿qué medidas piensas, en tu caso, María, tomar para promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el deporte, tanto dentro como fuera del Real Oviedo femenino? Eso ojalá estuviera al alcance de cualquiera de nosotras desde los diferentes ámbitos, ¿no? No creo que vaya a ser distinto ahora porque esté en este puesto, ya lo he intentado promover como periodista, como haces tú, y desde muchos ámbitos institucionales también se puede trabajar por ello, pero sin duda desde el puesto en el que estoy ahora, pues el compromiso y la dinámica en favor de eso no va a ser menos. Ya estamos trabajando de cara a que esos horarios puedan mejorarse, que les permita a las jugadoras compatibilizar otro tipo de trabajos o de quehaceres con un horario más normalizado y no sea el de un regional masculino, por ejemplo, o de un regional femenino, que al final parece que en el reparto siempre tienen que escoger pues, la parte que un poco por necesidad queda, ¿no? Que haya un poco ese foco y esa prioridad, que es lo que quiere dar el Grupo Pachuca y lo que el Real Oviedo lleva buscando muchos años, que es darles ese hueco y un poco ponerlas en el plano. Ya lo están por méritos, lo han estado siempre por méritos y es un poco contribuir a que en ese camino que ya se inició, que no es una cuestión que vaya a iniciar yo, pues sumar el granito de arena y trabajar cada día porque esa igualdad sea cada vez más manifiesta y más patente, que no es en todos los ámbitos y no es una cuestión que atañe al Real Oviedo, pero que sin duda el Real Oviedo va a trabajar para que poco a poco y en la medida en la que esté en nuestra mano todo eso vaya cambiando. Con tu nombramiento como encargada de liderar la sección de fútbol femenino y coordinar los equipos del fútbol base, ¿cuáles son tus objetivos principales para la temporada 2023-2024? Pues hablábamos un poco antes, ¿no? La idea es solventar estos meses en los que hay que configurar pues, una plantilla competitiva. Al final hablamos de un descenso que no es el escenario que nos hubiese gustado a ninguno de los que nos consideramos aficionados y seguíamos al Oviedo femenino, pero no hay tanta diferencia entre la primera ref y la segunda ref en cuanto a exigencia económica y exigencia deportiva. Entonces, la urgencia, la prioridad era armar un equipo, asentar lo máximo posible a las jugadoras que venían siendo referencia en esta trayectoria de estos años en el primer equipo, en el filial y en la cantera más cercana a las edades de competición nacional. Y eso es en lo que estamos, ¿no? En intentar apuntalar un poco la estructura, las señas de identidad y de hacerlo pues, manteniendo unos mínimos para que todas ellas tengan la oportunidad de salir a esa competición con las mejores herramientas posibles, tanto en el día a día como también en configuración de plantilla. Y vamos un poco, han pasado unos días solo desde que se ha anunciado, trabajábamos ya en ello pues, desde hacía tiempo, pensando siempre en cómo adelantarnos lo máximo posible y que no fuese perjudicial el tener que afrontar esta transición cuando el trabajo ya tenía que estar avanzado. Y esa es la prioridad más absoluta y más urgente, pero en cuanto se solucione lo urgente, se vaya apuntalando todo eso, la idea es pues, que esas mismas herramientas, ese mismo proceso de integración se traslade también al resto de niñas que van a configurar los equipos base y la cantera. En este caso, pues, estamos hablando de un B y de una categoría regional
en la que un poco la disposición va a ser la misma, que ya estén integradas en una estructura, que eso es muy importante porque todos los equipos van a estar ya integrados en la estructura del club y van a ser un equipo más, como lo es el Vetusta, como lo son los juveniles y como lo es el primer equipo masculino. Hablábamos un poco de cómo hacer ese paso en favor de que realmente la igualdad sea latente, pues este es el primer paso y a partir de aquí, pues nada, en cuanto haya margen para trabajar y la disposición el club la tiene, sería ir un poco apuntando todo eso y que cada año el crecimiento sea mayor. La asociación de los 4 equipos del Oviedo Moderno por parte del Real Oviedo demuestra la apuesta del club por el fútbol femenino. ¿Cómo planeas aprovechar esta unión para fortalecer la sección femenina y crear pues una sinergia entre los equipos? Bueno, las sinergias vienen un poco ya marcadas por lo que es la idiosincrasia de cantera del Oviedo Moderno. La idea es no perder ese sentimiento de pertenencia y que hay mucha gente que ha pasado por el club y que lo conoce bien y reforzarlo ahora que amplías toda esa opción de jugar al fútbol al oviedismo en general, ¿no? Se trata la idea no era empezar un proyecto de cero, sino de que esos 40 años de historia que tenía el Oviedo Moderno, que han significado mucho en la vida de muchas jugadoras y mujeres que han estado vinculadas a ellas, también técnicos, preparadores físicos, captadores, ha habido mucha gente en torno al fútbol femenino de la ciudad. Es un poco no perder eso y que el hecho de pertenecer al Real Oviedo, de que el Real Oviedo pueda por fin acoger bajo su paraguas todo este trabajo, haga que se amplíe, ¿no? Que todas las niñas, te lo decía antes también, tengan esa opción de ver en el club del que son de toda la vida, pues como puede ser mi caso o el de muchas niñas que han crecido pues, viendo al Oviedo en segunda división. Bueno, las más pequeñas ahora, por desgracia, no han tenido esa suerte, ¿no? Han tenido que bregar en otras lides, pero que puedan ver que su opción, su espacio para jugar está en el mismo club que ven por la tele y en el que las chicas van a tener cabida y que no hay diferencia entre una y otra en ese sentido porque todos tienen el mismo espacio en el que crecer, uno obviamente asentado desde hace muchos años, el femenino entrando ahora, pero que no va a haber distinción para las niñas y las jóvenes que quieran jugar en el equipo del que son, ¿no? Ha habido años en los que seguramente ha habido que dispersarse, pero ahora mismo la idea es reforzar la imagen del Real Oviedo hasta que el día de mañana y ya hoy se convierta en la primera opción de todas esas niñas que sienten los colores y quieren jugar en el club del que son. ¿Cómo describirías tu relación de trabajo con Andrea Suárez, la nueva entrenadora del Real Oviedo? Bueno, la relación de trabajo, yo es que si te cuento cuando se fundó o se dio pie a que hubiese un llanera femenino porque no lo había, yo iba picando, tenía 17 años, iba picando por las puertas del instituto diciendo que si había niñas, que si había chicas que quisieran jugar al fútbol, que se uniesen porque lo podíamos sacar adelante. Había entonces un presidente, Fernando Jardón, que yo estaba de entrenadora y fue el que me dio la oportunidad. Dice, bueno, hay un Oviedo Moderno, hay un mareo, ¿por qué no montamos un femenino aquí? Y en una de esas puertas, detrás de ella, unos cursos más atrás, porque yo tenía creo que 17 y ella 14 y 15 años, estaba Andrea. Somos las dos de llanera y un poco aquello fue circunstancial. Ella el primer año no estuvo, pero al segundo ya sí se sumó. Yo me fui a estudiar la carrera de periodismo, ella siguió creciendo en el fútbol, también ella era buena y yo no. Pero sí hizo carrera en el fútbol y bueno, luego con el paso del tiempo, yo como periodista, ella se formó como entrenadora, habíamos ido coincidiendo, yo la veía trabajar desde fuera. No teníamos la relación tan estrecha como cuando compartíamos vestuario, pero sí que es verdad que siempre le seguí los pasos de cerca porque siempre ha estado vinculada al fútbol femenino, en concreto además también en 2 etapas, primero como preparadora física y luego como segunda de Crespo al Oviedo femenino, al primer equipo también. Y ahora, pues casualidades de la vida y de manera circunstancial, en este último tramo, una de las medidas para intentar salvar la temporada del equipo fue incorporarla a ella para ayudar y completar el cuerpo técnico de Joseba Aguirre, ¿no? Fue un poco ese tipo de cosas que en el momento no lees, pero que luego tienen un poco de sentido y no sé si llamarlas casualidad, yo no creo que sean casualidad, creo que nos hemos vuelto a juntar en el momento idóneo. Para mí, Andrea como persona ya tenía toda la certeza que tenía que tener, pero no es una decisión en base a ese conocimiento que yo tenía de ella a nivel personal, eso solo lo ratifica, sino que se basa en que tanto yo como toda la gente que ha tenido la opción de trabajar con ella o de verla trabajar, sabe lo formada que está, lo profesional que es y cómo se toma este trabajo. Yo creo que no va a ser uno de los grandes fichajes del verano porque por suerte ya la teníamos en casa, pero yo te puedo decir que para mí la apuesta por Andrea es una apuesta que es a largo plazo, que además me da toda la seguridad del mundo y que tenemos mucha suerte de poder tener aquí porque además me consta que no solo había llamado la atención de los que la conocemos, sino también de mucha gente de fuera y que tenía opciones para seguir entrenando lejos de aquí, pero apostó por la que ha sido su casa en estos últimos años, ¿no? Se fue un par de años al Racing con
con Crespo porque siempre le ha mostrado su fidelidad y formaban un gran equipo de trabajo, pero empezó en el Oviedo Moderno, empezó en el Real Oviedo Femenino ya y su apuesta por el club es clara. Así que yo estoy muy agradecida y además estoy muy segura y muy tranquila de tenerla a ella al frente porque pongo la mano en el fuego por una entrenadora como ella, cuanto a formación y a capacidad. ¿Qué cualidades y fortalezas crees que puede aportar Andrea al club? Bueno, Andrea tiene muchas cosas a favor, ya hablando de si no la conociera de nada. Es una persona que ha estado en diferentes fases de este club, ha trabajado con mucha gente, tanto jugadoras como técnicos que han estado en la casa y luego aparte no ha dejado de crecer, no ha estado parada nunca, está muy formada. Y da la casualidad también de que, pues lo que hablaba un poco de las coincidencias, ella ahora tenía en el equipo a jugadoras como Marina Crespo, pero es que conoce a la Marina Crespo que ha competido en primera ref y la tuvo en el filial en su primera etapa. Entonces ella misma ha visto la evolución de las jugadoras y las jugadoras la conocen también. Es un punto muy a favor a la hora de formar un buen grupo, un buen vestuario y todas saben que Andrea es ese tipo de entrenadora que es capaz de sacar lo mejor de las jugadoras, no solo a nivel individual, sino con su capacidad de análisis a nivel colectivo. Así que yo creo que es una gran apuesta. ¿Hay algún enfoque o estilo de juego específico que planeéis implementar? Bueno, ya te digo que es una estudiosa de los sistemas de juego, de los perfiles de jugadoras, de la categoría, es súper profesional y yo podría estar horas sentada escuchando cómo planifica y cómo habla de su idea de juego, ¿no? Ella tiene ya sus bases sentadas, está trabajando en la dirección deportiva para aunar todos los criterios y que se ajusten lo máximo posible a esa idea de juego que quiere plantear y sí, no te voy a decir cuál, además es un tema de cuerpo técnico y que ella asumirá, pero lo que sí que te puedo decir es que es una entrenadora, es un cuerpo técnico que se irá conociendo muy profesional y como tal, claro que hay de base una idea de juego, una idea de trabajo, una metodología y no es un castillo dibujado en el aire. En este caso la apuesta es profesional y ella sí que tiene claro cuál va a ser el sistema, cuáles son sus ideas y qué quiere implementar y qué fortalezas quiere explotar del equipo y también qué se necesita en la categoría, que me parece muy importante de cara a una categoría nueva y a equipos a rivales a los que te has enfrentado en los últimos años. Hablando de lo que se necesita de cara a esta nueva categoría, ¿tenéis en mente algún fichaje de cara a comienzos de la temporada? Sí, la idea es también armar lo más rápido posible, pero también de la mejor manera, el equipo, ¿no? Se ha estado en contacto con todas las jugadoras que había la temporada pasada, se ha hablado con todas las que así lo han querido y se ha planteado, pues eso, ofertas para priorizar también la renovación de aquellas jugadoras que se consideraban importantes para el proyecto y para tantear un poco también la situación personal de cada una, ¿no? Después de un descenso que también implica cambios a nivel pues, presupuestario, estructural, etcétera, y para plantearles las nuevas circunstancias también en cuanto a herramientas, escenarios para entrenar, horarios, etcétera, todo que pudiese encajar un poco con la circunstancia de cada jugadora. Y en ese sentido se ha empezado por las jugadoras que estaban en plantilla, se trabajará también en cantera y por supuesto se han abierto ya líneas para intentar reforzar las diferentes posiciones que se puedan estudiar como factibles, ¿no? Al final es lo que te comentaba antes, hay que partir de la base de lo que hay en casa, reforzar y aprovechar todo ese trabajo de vestuario de los últimos años y en la medida en la que sea necesario pues acudir también al mercado para apuntalar un equipo lo más competitivo posible de cara a pelear por estar lo más arriba posible. Ya, para ir finalizando, ¿vendrá alguna jugadora de México como Tatiana Flores? Bueno, eso también es muy pronto, ¿no? Estamos todavía a principios de junio, siempre es una posibilidad que teniendo esa pasarela con el grupo Pachuca se pueda hacer algo de ese tipo, pero ya te digo, la prioridad es siempre tocar primero lo de casa, establecer las bases con la estructura que ya hay creada de equipo, porque es una buena base y un buen punto del que partir, aunque se haya fraguado un descenso a final de temporada, no dice verdad tampoco del nivel de la plantilla, y a partir de ahí pues se reforzará con lo que sea, ¿no? La continuidad de Tatiana Flores pues sería un regalo, ¿no? También podemos preguntar por Jennifer Hermoso, a ver si coincide qué, pero me parece que por agenda, por caché y por disposición en Pachuca no va a ser una opción, pero siempre está ahí la posibilidad, pero lo que te digo, la prioridad es siempre intentar apuntalar con lo de aquí. Pues nada, María Suárez, muchísimas gracias por habernos acompañado un momento esta noche. Desde esta casa y este programa te deseamos lo mejor de cara a esta nueva temporada en el Real Oviedo Femenino. Como siempre, esperamos teneros más veces por aquí, tanto a ti como a Andrea, que la tendremos próximamente,
como a alguna jugadora del club. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotras encantadas, y ya sabéis que siempre estamos a disposición y que todo lo que sea dar visibilidad al fútbol femenino, como hacéis vosotros, es de agradecer y es todo un reconocimiento el que merece vuestro trabajo. Gracias. A ti. Y ahora nos vamos, pero recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche tenéis una cita aquí, en Deporte en Femenino. Que tengan una muy buena noche.